Muy buenas. Para los que te vayáis a ver estas charlas, simplemente hacer una pequeña introducción. Vamos a ver la estructura del pie y quién lo forma y por qué es importante. Y cómo tenemos que liberarlo, porque lo tenemos bastante olvidado. Entonces, a nivel así para llamar la atención y un poco en broma, ahí tenéis a William Wallace pidiendo la libertad para esta estructura. Entonces, ¿por qué ahora? Bueno, aparte de porque tenemos un poquito más de tiempo con todo este tema de la cuarentena, porque entra el verano y este tiempo, el tiempo en el que cambiamos de calzado, dejamos las zapatillas, nos ponemos las chanclas, incluso empezamos a andar más tiempo descalzos y en la clínica nos preguntáis mucho al respecto. Nos preguntáis si es bueno, si no es bueno, si tengo plantillas, las tengo que poner con chanclas también, ¿qué hago? Así que bueno, esperamos solucionar algunas de las dudas que podáis tener, algunos de vosotros, y daros algunos consejos que tenemos que tener en cuenta si queremos favorecer pues, que no aparezcan problemas en nuestros pies. Así que, como no quiero ser muy pesado, vamos a ir más o menos rápido. Vamos allá. Mirad, cuando hablamos del pie, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un captor postural fundamental. Captores posturales primordiales o importantes tenemos en el organismo tres. Tenemos la vista, tenemos la ATM, la articulación de la boca, que nos da mucha información también, y tenemos el pie. Los captores posturales nos dan información a nosotros de cómo estamos, tanto en estático como en dinámico. Y respecto a esta información, el organismo genera pequeñas adaptaciones para estar siempre en una posición efectiva, cómoda, correcta, con la mirada en la horizontal. Y entonces continuamente esa información va generando adaptaciones y uno de los pilares básicos que da esta información es el pie. Lo tenemos que tener muy en cuenta porque respecto a nivel sensitivo es fundamental. Segunda, vamos a hablar un poquito de la estructura. El pie está formado por un montón de huesos. Para ser una estructura tan pequeña tiene un montón de huesos, como veis aquí en las imágenes antiguas, pero bueno, se puede ver el astrágalo aquí, se puede ver el calcáneo, hueso de los más grandes del pie, sino el que más, pequeños huesos aquí que van a formar los dedos, las falanges, los metas, las cuñas. Resumiendo, son muchos los huesos, muchos los ligamentos y muchas las cápsulas que forman y que hacen del pie una estructura compleja, bastante compleja. Y por último, y lo ponemos aquí porque una parte de esta charla se va a centrar en esta estructura, queríamos hablar de la fascia. La fascia es un tejido rico en colágeno que se encuentra protegiendo, ahora vamos a ver más funciones, protegiendo el pie en la parte inferior. Va desde la cabeza de los metas hasta la zona del calcáneo. Para ver mejor esta estructura, aquí tenemos esta imagen en la que una disección de un cadáver y apreciamos esa fascia plantar y cómo esa fascia se une al calcáneo, pero no solo al calcáneo, sino que genera una aponeurosis que lo va a unir a este cordón gordo, a este tendón, que es el tendón de Aquiles o el tendón del tríceps sural, de gemelos y sóleo. Para ver un poquito mejor esta imagen, simplemente quería ponerla para que vieseis realmente de lo que estábamos hablando. Lo vamos a ver mejor en un dibujo. Aquí tenemos todos los huesos que forman el pie, la tibia, lo que nos quiere decir que estamos viendo el pie desde la parte más medial, es decir, desde dentro hacia afuera. Este sería el dedo gordo, la tibia, calcáneo, hueso muy compacto sobre el que echamos el peso cada vez que andamos en esa fase de descanso. El astrágalo, como ya hemos dicho antes, es un hueso clave en la movilidad del tobillo. Escafoides, primera cuña, segunda cuña por ahí, metatarsiano, el primer meta, las falanges, bueno, mucho hueso. Y por supuesto, la fascia que es con lo que nos vamos a parar más. Esta fascia tiene tres funciones básicas a nivel muy global, se podría decir mucho más de ella, pero bueno, vamos a resumir que tiene tres funciones básicas. La primera es una función protectora. Cuando la fascia se pone en tensión, protege todas las estructuras internas del pie que vamos a encontrar aquí, sobre todo estructuras no tanto musculares, sino como vasculares y nerviosas. Protege todo el sistema neurovascular del pie y es una función importante de esta fascia, porque si no cumple su función
puede sufrir. En un segundo lugar, tiene función sensitiva, como ya hemos dicho también antes, muy importante. A través de la piel que la recubre, esos estereoreceptores nos dan información de temperatura, dolor, presiones, tanto propioceptores como nos vamos a encontrar en la propia fascia y en las estructuras que la rodean, como pueden ser las cápsulas, los tendones, por ahí tenemos usos neuromusculares de los músculos propios del pie, muchas estructuras que nos dan información, por lo tanto esta función también es importante. Y por último, en la que nos vamos a parar más, el pie y en concreto esta fascia va a tener una función mecánica importante. Gracias a esta fascia vamos a conseguir una propulsión en la marcha que a la larga nos va a producir o nos va a favorecer generando un ahorro energético muy importante, mucho más importante de lo que podemos pensar. Este ahorro energético va a impedir que aparezcan patologías en estructuras cercanas como puede ser rodilla, cadera y demás. Así que si la fascia no cumple alguna de estas funciones, podemos empezar a tener serios problemas. En esta resonancia magnética vamos a ver algunos aspectos que me parecen interesantes. Esta línea roja está representando la fascia, vemos cómo va desde el aporte antero-inferior del calcáneo hasta la cabeza de los metas y se lanza también a las falanges proximales. Primera función importante a nivel biomecánico, esta fascia va a mantener los arcos plantares, sobre todo el arco longitudinal interno, que es este que estamos marcando en azul. Los huesos del pie están elevados con respecto a ese contacto inicial y ese contacto con el suelo se produce a través de la cabeza de los metas y del calcáneo. El resto no debería de contactar con el suelo gracias a este arco y gracias a esta tensión que ejerce la fascia. Para soportar este arco, la fascia no se vale por ella misma sola, no genera suficiente fuerza como para estructurarlo y dejarlo ahí, en la posición en la que tiene que estar. Se ayuda de ciertas estructuras, ciertos músculos que van a ser bastante importantes. El primero de ellos es el tibial posterior, que viene por la zona interna del pie y se va a coger a escafoides y primera cuña y va a tirar hacia arriba de este arco. El flexor largo del primer dedo y el flexor largo común de los dedos también van a llegar hasta las falanges de los dedos y el flexor largo del primer dedo a la falange del primer dedo, y todas estas estructuras de manera indirecta van a generar una tensión. Estos tendones pasan por aquí, por el canal del tarso retromaleolar del maleolo tibial y tiran hacia arriba ayudando a que este arco se mantenga. Y por la cara externa también vamos a tener los músculos peroneos, sobre todo el peroneo lateral largo, que va a ayudar, llegando al primer meta, va a ayudar también a que esta bóveda no caiga. Si estos músculos no ayudan a esta fascia, la fascia va a tener problemas, se va a inflamar, se van a generar fascitis, por lo tanto estos músculos son fundamentales. En cuanto a los músculos propios del pie, ahora vamos al tríceps. En cuanto a los músculos propios del pie, son músculos pequeños pero que también generan tensiones para mantener este arco en su sitio. Esos músculos también es importante trabajarlos y tenerlos en buen tono. Y por último, ya salido, tenemos en la parte posterior el tríceps sural, músculo de los músculos más poderosos del organismo y que por palanca y por su posición genera dorsiflexión, flexión dorsal, flexión plantar del pie. Es un músculo que suele coger mucha tensión, mucho tono, suelen ser músculos muy tónicos y que están unidos completamente a la fascia. Un hipertono del tríceps sural puede acarrear problemas a la fascia. Entonces, músculo importante, repito, flexión palmar, que me he equivocado, flexión plantar, que me he equivocado antes, que guarda relación directa con la fascia. En todo este sistema, los dedos van a jugar una función muy importante, sobre todo el primer dedo. ¿Por qué? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero el primer dedo, junto con a un par de huesecillos que tenemos ahí alrededor de la cabeza del primer meta, que son los sesamoideos, nos van a ayudar a generar una tensión aquí, incluso a elevar un poco el arco, y todo esto es lo que nos va a producir una propulsión al andar que, como ya decíamos antes,
supondrá un ahorro energético fundamental. Aquí en esta imagen estamos viendo los huesos sesamoideos, que son dos. Este que estamos viendo es el más interno, el sesamoideo tibial, y en esta imagen de aquí vemos cómo la fascia se inserta en estos sesamoideos y termina en las falanges. Se enganchan las cabezas de los metas y termina en las falanges. ¿Por qué es importante estos sesamoideos? Porque van a hacer de polea. El mecanismo es relativamente sencillo y hay estudios que lo demuestran. Cuando el dedo gordo, el primer dedo, va a flexión dorsal, es decir, flexiona hacia el dorso del pie, la fascia va a ponerse en tensión. Los sesamoideos van a querer enrollar esa fascia y la fascia va a ponerse en tensión. Esta tensión es la que nos va a permitir proteger, amortiguar, repartir tensiones, incluso repartir presiones y propulsar la marcha continua ahorrando energía. En una marcha normal tendríamos, resumiendo mucho, 3 pasos o 3 etapas. La etapa, me estoy refiriendo en cuanto al contacto con el suelo y a la fase de propulsión. Etapa de contacto inicial, etapa en la que el pie se encuentra en su totalidad en apoyo, y la etapa de despegue, donde ya es el antepié, la parte más anterior del pie, la única que queda en contacto. En esta primera fase, sin ser conscientes nosotros, normalmente si tenemos una marcha correcta, ya estamos generando una flexión dorsal del primer dedo. ¿Para qué? Para que se ponga esta fascia en tensión y amortigüe la caída del pie y proteja. Bien, entonces ya estamos poniendo la fascia en tensión desde el primer momento sin ser conscientes con esta flexión dorsal del dedo. En un segundo momento, el dedo cae de manera pasiva porque en esta primera fase ha sido activa, sin ser nosotros conscientes, pero de manera activa hemos llevado el dedo a esa flexión dorsal. Pasamos a esta segunda fase y en esta última fase volvemos a ver cómo el dedo vuelve a flexión dorsal, pero esta vez de manera pasiva. No estamos nosotros tirando de los músculos para que de los músculos propios extensores del dedo para que este dedo se vaya a flexión dorsal, sino que es por la mecánica de la marcha por la que nos lo encontramos así. Y se vuelve a montar todo este arco que nos va a ayudar a propulsar la pisada hacia adelante, haciéndolo de manera correcta, como ya hemos dicho, suponiendo un ahorro energético. Bueno, pues después de haber visto estos pasos, vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo desde el principio. Ahí podemos ver justo la fase en la que el pie está aterrizando. El calcáneo ya está en contacto, el medio pie y el antepié van a recibir también la fuerza del organismo, las presiones del organismo. Entonces, como podemos ver, el pulgar se encuentra en ligera flexión dorsal, armando este arco que hemos hablado antes, este arco longitudinal, y haciendo que la fascia coja tensión. Vemos cómo cae, posición ahora mismo, por decirlo de alguna manera, neutra. El pie normalmente cae, la primera fase cae en pronación para luego salir en supinación. Pues y vamos a ver cómo en la fase de despegue, otra vez en la fase de despegue, otra vez nos encontramos con esa flexión dorsal que vuelve a armar esta fascia con el objetivo de propulsar, ¿vale? De ese ahorro energético que hemos dicho antes. Fundamental para que haya otras estructuras que no tengan que sobretrabajar, sobreesforzarse, que en este caso si tuviesen que sobreesforzarse podrían aparecer patologías como patologías de rodilla, tendinitis aquilea, problemas de cadera. Bien, este sistema es fundamental. Este sistema de flexión, dorsiflexión del primer dedo, que carga o que tensa la fascia y carga el arco, es fundamental. Y si no lo tenemos, vamos a tener problemas serios a nivel propio del pie, como pueden ser fascitis, incluso derivar en un calcáneo, metatarsalgia, mal apoyo aquí en los metas, como a nivel distal, como ya hemos dicho, puede ser en el aquiles, en la rodilla. Tenemos que tenerlo muy presente. Para terminar, ¿cómo podemos hacer o mejorar este sistema o hacer que no empeore si nuestra biomecánica, nuestra estructura del pie es más o menos correcta? Pues teniendo algunas consideraciones bastante sencillas. En primer lugar,
hay que andar descalzo. Es muy importante andar descalzo. No vayas andando descalzo al trabajo, pero cuando estés en tu casa intenta estar descalzo. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que para montar este arco, este sistema de propulsión, necesitamos que los dedos de los pies, sobre todo el pulgar, vayan a dorsiflexión, a flexión dorsal, cuando tenemos un zapato, sobre todo si el zapato es rígido, nos está limitando esos movimientos de flexoextensión de dedos. Entonces, en cuanto nos descalzamos, ese juego lo volvemos a empezar a recuperar. Además, cuando nos quedamos descalzos, todo ese sistema ligamentario y capsular, todos esos huesecitos que forman el pie, empiezan a generar entre ellos pequeños deslizamientos que mejoran la circulación, mejoran esa congruencia. Entonces, importante, si estamos todo el día con los zapatos puestos, no llegan a liberarse. A nivel sensitivo, a nivel de estímulo, también le damos estímulos propioceptivos, estereoceptivos al pie, que son muy necesarios. Y también aquí tenemos la imagen del niño, la niña pequeña, con la madre. Fundamental también que los niños anden descalzos. Los niños tienen que andar descalzos para fortalecer esos músculos, tanto intrínsecos como extrínsecos del pie, que son fundamentales para que se genere ese arco plantar y funcionen todos estos sistemas de los que hemos estado hablando, y también para que se forme el sistema óseo. Por ejemplo, los sesamoideos. Ese continuo impacto cuando vamos andando descalzos hacen que los huesos se fortalezcan, se mineralicen y los sesamoideos se formen de manera correcta. No quiere decir que si nunca andamos descalzos no se van a generar, pero aceleramos un poquito ese proceso y hacemos que se realice de mejor manera. En cuanto a la segunda imagen, algunos pacientes me preguntan, sobre todo mujeres, yo no prohíbo los tacones, pero sí, siempre les digo que abusar de ellos sí es malo. Fijaros cómo cambian completamente el apoyo. El astrágalo, que tendría que estar repartiendo presiones hacia el antepié, a la zona anterior del pie, y la zona del calcáneo, vemos cómo directamente todo el peso va al antepié, sobre todo a la cabeza de los metas, pudiendo generar metatarsalgia y otros problemas. Además, ya no es solo esta posición, sino que un zapato de tacón, un zapato estrecho, también comprime la cabeza de los metas entre ellos. Y ahí pasan conductos, pasan nervios, pasan conductos sanguíneos, y podemos tener problemas como el neuroma de Morton, por ejemplo, que es una patología de un nervio que pasa entre la cabeza de los metas y que se puede inflamar. En cuanto a zapatillas, que también algunos deportistas me preguntan, pues mira, yo no soy especialista en zapatillas, pero sí os puedo decir solo una cosa a tener en cuenta con respecto a lo que ya hemos visto. Si hemos dicho que es importante que los dedos hagan flexoextensión, que el pulgar le permitamos hacer la dorsiflexión, el ápero en la parte anterior de la zapatilla es importante que sea cuanto más flexible mejor, que nos permita estos movimientos de pie tan importantes para la fascia, ¿vale? Entonces, dentro de que tampoco no soy nadie para hablar de zapatillas, por lo menos sí a los pacientes les digo que tengan en cuenta que el upper sea más o menos flexible, ¿vale? Para que nos permita ese juego de articulaciones, ese juego de hueso y ese juego de dorsiflexión del primer dedo. Chanclas, que ahora llegan en verano las chanclas, alguno puede pensar, bueno, pues no ando descalzo, pero anda en chanclas, que es muy parecido. Cuidado con las chanclas. Me voy a poner aquí para que lo veáis. Hemos dicho que necesitamos que esos dedos hagan flexión dorsal, ¿vale? Que el dedo gordo, el primer dedo, haga flexión dorsal para que se monte el arco. ¿Qué pasa cuando vamos con las chanclas? Que para que no se salgan, lo que tendemos es a ir todo el rato con el dedo gordo apretando las chanclas. Y vamos andando con el dedo gordo normalmente apretando las chanclas. Y así evitamos que se nos escape. Entonces, si continuamente, en vez de estar haciendo esta dorsiflexión de dedos, cuando vamos con las chanclas, lo que estamos es apretando las chanclas hacia abajo para que no se nos resbale, estamos anulando ese sistema que hemos hablado antes de la fascia que se tensa, que propulsa, que protege. Por lo tanto, poneros las chanclas, que son muy fresquitas, pero no excedáis con su uso, no excedáis. Y si empieza a aparecer algún problema, alguna molestia, tened en cuenta pensar si estáis usando las chanclas en exceso. Y por último hay que tener en cuenta que esa fascia no está sola, forma parte de una cadena muscular mucho más amplia, que es la cadena muscular posterior de las piernas,
que así a nivel muy general podríamos decir que empiezan los glúteos, isquiotibiales, gemelo, sóleo y por último la fascia plantar. Si esta cadena coge mucha tensión, si no estiramos después de hacer deporte, si ya de por sí por naturaleza, por genética tenemos un poco acortados los isquiotibiales, si los gemelos los tenemos muy desarrollados, como no paremos a darle elasticidad a toda esta musculatura, esto al final es una cadena que va tirando y el que recibe toda la tensión siempre es el último eslabón, que es la fascia. Entonces, muchos problemas de fascia, muchos problemas de pie están muy relacionados con tensiones musculares de esta cadena. Es importante que le demos elasticidad. Estiramientos pasivos, estiramientos estáticos, reeducación postural global, todo eso es fundamental. Y por supuesto, cualquier problema, cualquier duda, acudía al fisioterapeuta, acudía al fisio, acudía al podólogo. El pie es una estructura fundamental y además tiene el problema de que cuando aparece alguna patología, alguna lesión, si se instaura en el tiempo, puede llegar a hacerse crónica o durar más de lo que nos gustaría. Las fascitis tardan mucho en curarse, tardan mucho. El pie es algo que tenemos que usar, cada vez que andamos, cada vez que salimos a trabajar, lo usamos. Entonces, por favor, no lo dejéis. Cuando tenéis problemas de pie, cualquier tipo de dolores, acudid a especialistas. Creo que quería que las charlas fuesen 7-8 minutos, se me ha ido completamente de las manos. Bueno, espero que hayáis disfrutado y, como dice William Wallace, libertad para los pies, liberad vuestros pies. Un besazo. Si os gustan este tipo de vídeos, iremos subiendo más desde la clínica. Chao.